Empezamos las sesiones que tienen que ver con sintaxis, ¿vale? De la adverbial impropia que tenemos todavía por ahí. Y nada, vamos directos al grano, ¿vale? Cualquier cosa ya sabéis, me preguntáis o lo que sea, ¿vale? Vamos a empezar compartiendo la pantalla. El documento que voy a usar luego lo pongo también, cuando ponga el archivo del vídeo, pongo también el documento, o lo que usemos en cada caso. Vale, este documento ya lo conocéis, ¿vale? Porque es un documento que usamos en clase que es un poco denso, pero es, yo creo, el apropiado para nuestro nivel, que debe ser segundo de bachillerato y que debe ser un nivel, si no alto, por lo menos un poco elevado, ¿no? Entonces hablábamos de la definición de las adverbiales, ¿vale? Y dijimos que efectivamente, junto con las subordinadas y las adjetivas, los tres tipos de oración de la subordinación adverbial, los tres tipos de subordinadas son sustantivas, adjetivas y adverbiales. Sabéis que normalmente pues habríamos hecho una especie de repaso de lo que es subordinación, de lo que es coordinación y de lo que es justaposición. Si queréis lo vemos, ¿no? Entendemos por coordinación aquellos elementos que son sintácticamente independientes y que tienen un nexo semántico. Esa unión entre ambas oraciones tiene que ser jerárquicamente equivalente en sintaxis, es decir, cada una debe poseer sus propios elementos, sin existir una dependencia sintáctica entre ambas. La dependencia que existe es semántica, que a veces la marca el nexo, a veces el nexo incluso es un poco ambiguo, ¿no? Hablamos de las conjunciones copulativas y que gramaticalmente deberían unir solo elementos que se suman o que se añade uno al otro simplemente, y sabemos que nosotros en la lengua oral pues la utilizamos para todo tipo de cosas y no siempre es así, ¿vale? En cuanto a la subordinación adjetiva, en cuanto a la justaposición, pues vimos que son aquellas oraciones que se unen, que en realidad no se unen, simplemente están unas al lado de otras. Por activa y por pasiva hemos dicho que los nexos no son comas, no son puntos, que son elementos prosódicos que se usan para separar, ¿vale? Que se usan para separar, entre otras muchas cosas. Lo hemos visto a lo largo del curso, cómo pueden marcar la ausencia de un elemento, cómo pueden marcar también desorden, ¿no? Que las comas son otras cosas, las comas o los elementos prosódicos indican muchas cosas en la lengua, ¿no? Indican pues un desorden sintáctico, indican la ausencia de un elemento, por ejemplo un verbo o cualquier otro elemento que está en elisión, es decir, que no está, que se ha dicho con anterioridad y el hablante, el emisor, considera que el receptor va a extraerlo del contexto, y también se usa para separar, no para unir, en realidad no une, ¿no? Simplemente marca un espacio entre las oraciones que se justaponen. Oraciones o no, porque ya vimos que este tipo de unión sustantiva, este tipo de unión, pues coordinación, subordinación y justaposición se pueden producir entre todos los elementos lingüísticos. Se pueden unir por coordinación dos sustantivos, dos sintagmas, dos lexemas, incluso, yo creo que lo hemos demostrado en clase alguna vez. Por justaposición igual, ¿no? Podemos hacer una enumeración, y cuando hacemos una enumeración estamos justaponiendo elementos, que simplemente significa que ponemos un elemento al lado del otro y ya está, ¿no? Como di muchos ejemplos, no quiero pararme mucho tiempo ahí, ¿no? Pero quizás sea bueno que lo recordemos, sobre todo para aquellos de vosotros que no estabais, ¿no? Es decir, yo puedo juxtaponer sustantivos si hago una lista de la compra, ¿no? Leche, huevos, chocolate, pan, pues estoy juxtaponiendo sustantivos, ¿no? En el momento que uno de esos elementos contiene un verbo, estoy juxtaponiendo oraciones con sus propios elementos, con sus propios sujetos, su propio predicado. Puedo justaponer sintagmas preposicionales. Puede ser de Madrid, de Lugo o de no se sabe dónde. Fíjate, no se sabe dónde habríamos incluido
un sintagma preposicional con un sustantivo y un sintagma preposicional con una oración. Pero lo que estamos uniendo son sintagmas preposicionales, uniendo mediante yuxtaposición. En el momento que aquí colocásemos una conjunción, estaríamos ante la coordinación. Ya sabéis que la coordinación no se establece solamente entre los últimos dos, ¿no? Por estilo no ponemos aquí la I, pero en realidad todas están coordinadas, ¿vale? Es una cuestión de estilo, ¿no? No nos volvemos bebés y decimos todo el rato la conjunción I o la conjunción O, que podría también estar aquí, ¿no? Podría también estar aquí y estaríamos uniendo mediante conjunciones disyuntivas elementos. Lo mismo con los sintagmas o con las oraciones. La subordinación no se establece solamente entre oraciones, ¿no? No hay, el proceso de subordinación indica que un elemento que debería, por su entidad, el hecho de que sea un sustantivo o el hecho de que sea mismamente una oración, por su entidad, por su enjundia, debería o podría ser independiente, ¿vale? Pues no lo es. En el momento, el ejemplo que me habéis oído cientos de veces, ¿no? En el momento que yo digo he comido arroz con pollo, ¿vale? Pues este elemento está sustantivado, perdón, degradado a la función de complemento de nombre y por tanto está dependiendo, subordinándose a un sustantivo, ¿vale? Es decir, si yo tengo aquí el sintagma verbal, predicado verbal, tengo mi núcleo y tengo un complemento directo, como todos sabéis, ¿vale? Este sintagma preposicional, que perfectamente podría ser un sintagma nominal independiente, pero no lo es, porque semánticamente está relacionado con arroz y lo que ha hecho es convertirse en un adjetivo, es decir, convertirse en un delimitador de qué tipo de arroz he comido o de cómo era el arroz que he comido, y lo estoy subordinando, porque estoy quitando la entidad, ya no es independiente, forma parte, ¿vale?, de un sintagma, forma parte de un sintagma en el nivel 1, en el nivel 2, está en el nivel 3. En el momento que está en el nivel 3 está subordinado. Y en ese lugar puede aparecer cualquier cosa, puede aparecer un sustantivo, puede aparecer un sintagma preposicional, puede aparecer otro sintagma preposicional dentro de un sintagma preposicional. Ya sabéis que esto, lo he dicho alguna vez, es lo que en lingüística llamamos recursividad. Vale. Repasado esto, que lo hemos hecho muchas veces a lo largo del curso, ¿vale? Vamos a centrarnos en cuando lo que subordinamos, es decir, este elemento que está aquí, en el nivel 3, ¿vale? En ese nivel estructural de la oración, ese elemento contiene un verbo. Y al contener un verbo se convierte, bueno, es una oración, con sus propios elementos, con su propio sujeto, con su propio predicado, con su propia estructura, ¿vale? Que podría ser independiente, pero que no lo es porque su significado total, aunque el significado no es lo más importante, en realidad pues está dependiendo de algún elemento al que acompaña o al que delimita. En este caso, arroz, pero puede ser a cualquier otro, ¿no? Entonces, en el caso de la subordinación sustantiva, adverbial, que es donde estamos, dijimos que era un grupo muy heterogéneo. En su día vimos qué significaba esta palabra, ¿no? Que era una palabra que indica variado. Es un grupo muy variado, es el grupo dentro de la subordinación donde caben más elementos. Es evidente que aquí tienen que caber más elementos, porque en el momento que hablamos del adverbio, ¿vale? El adverbio es un elemento muy amplio en el que caben, como sabéis, muchos significados, ¿vale? Y que, bueno, es un elemento muy amplio que su función fundamental, como ya sabéis, ¿vale?, es complementar fundamentalmente al verbo mediante la indicación de una circunstancia, pero también complementa a un adjetivo haciéndolo de cuantificador, ¿vale? Y también complementa a otro adverbio, también haciendo de cuantificador. En la estructura de los sintagmas lo estudiamos eso y si es necesario luego lo volvemos a revisar. Se reúnen las oraciones
que desempeñan las funciones características del adverbio. Es decir, igual que en las adjetivas tenemos las oraciones que funcionan sustituyendo a un adjetivo, en las oraciones subordinadas sustantivas tenemos las oraciones, es decir, aquellos elementos lingüísticos que contienen un verbo y funcionan sustituyendo lingüísticamente a un sustantivo, ¿vale? En las oraciones subordinadas adverbiales tenemos aquellas oraciones que sintácticamente, ¿vale?, equivalen, sustituyen a un adverbio que pudiera estar ahí, teniendo en cuenta que el elemento o el lugar fundamental donde puede aparecer un adverbio, aunque dice aquí no exclusivamente, es la de complemento circunstancial, ¿vale? No exclusivamente, ahora lo vemos, que esta es un poco la madre del cordero, ¿no? No exclusivamente. Entonces tenemos las oraciones que equivalen directamente a un verbo. Dice, en esta clasificación se incluyen oraciones de muy diverso signo, ¿vale? Es decir, de tipos muy diversos, porque las oraciones subordinadas adverbiales como una especie de cajón desastre donde metemos todo aquello que no podemos explicar por el hecho de que equivalgan a un sustantivo o por el hecho de que equivalgan a un adjetivo, sino porque de alguna manera, sintáctica o semánticamente, están relacionadas con la función adverbial, ¿vale? Según el modelo seguido hasta ahora, pues hemos dicho si equivalen o sustituyen a un adjetivo son adjetivas, o si equivalen o sustituyen a un sustantivo son sustantivas. No siempre estas son conmutables, sustituibles por un adverbio como tal, como ocurría con las adverbiales, o sea, con las sustantivas y con las adjetivas. Esto es un problemita muy pequeño en realidad, ¿vale? Podemos convenir, es decir, acordamos, ¿vale?, que sí funcionan como un adverbio, aunque no sean sustituibles por uno, ¿no?, porque no tengamos uno en la lengua que nos encaje, pero sí hacen las funciones que haría un adverbio en su lugar, ¿no? Son dependientes, como hemos dicho antes, ¿vale?, o bien de un verbo, o bien de un adjetivo, ¿vale?, o de otro adverbio, que son las funciones fundamentales que tiene un adverbio, ¿vale? Sabemos que un adjetivo, perdón, un adverbio ¿vale?, complementa a tres cosas. Complementa, acompaña, determina a otro adverbio, ¿vale? Por ejemplo, en muy lejos, ¿vale? Este adverbio nos dice cosas de lejos, complementa, depende de la existencia de esa palabra, ¿vale? A un adjetivo, también como cuantificador, poniendo el mismo ejemplo, muy frío, ¿vale? Y complementa a un verbo, ¿vale? Pues siguiendo con lejos, pues voy lejos, o voy tarde, o voy, en fin. Generalmente estas son las funciones fundamentales, bueno, generalmente no, estas son las funciones fundamentales de un adverbio. Acompañar a otro adverbio, acompañar a otro adjetivo con la función que hemos llamado cuantificadora, no por su significado, sino por el hecho de que efectivamente acompañan a un adjetivo o a un adverbio, ¿vale? Y con la función de complemento circunstancial que hemos visto siempre, ¿vale? Acompañan a un verbo con la función de complemento circunstancial que la aprendisteis desde que estáis dándole vueltas a esto de la sintaxis, que según mi criterio, como sabéis, es demasiado tiempo. Vale, volvemos a esto. Si esto es así, ¿vale?, hacemos como una especie de clasificación. Aquellas que, ¿vale?, propiamente, aquellas que
propiamente acompañan, aquellas que propiamente acompañan a un adverbio, ¿no? Es decir, aquellas que son sustituibles, toda la oración, por un adverbio. Estas las hemos visto ya, son fáciles, son sencillas. Todas las oraciones, toda la oración que aparece es conmutable en el caso de el lugar, ahí, ¿no? Van introducidas generalmente por el adverbio relativo donde, las de tiempo que son conmutables por un entonces, ¿vale? Son por la función complemento circunstancial del verbo de tiempo, ¿vale? Se introducen generalmente por el relativo cuando, aunque pueden aparecer con más locuciones. Aquí ya sabéis que lo hemos visto como oraciones o como dependiendo del adverbio, tienen diversos análisis sintácticos que irán saliendo y que no es ahora el momento porque estamos intentando llegar a las adverbiales impropias, y luego las de modo, que son sustituibles por el adverbio así, que son perfectamente eliminables como un complemento circunstancial, las tres, ¿no? y cuya función es de complemento circunstancial, que son muy sencillas de ver, que normalmente no dan problemas. Dijimos que el problema que suelen dar es que a veces, como los complementos circunstanciales, ocurre que lo que hacen es colocarse delante como un complemento circunstancial, ¿no? Entonces, vino su padre, por ejemplo, y yo sé perfectamente que este entonces funciona como un complemento circunstancial. Aquí yo puedo perfectamente tacharlo, ¿vale? Y colocar perfectamente una oración, ¿vale? Perfectamente puedo colocar una oración. Cuando se puso a llover, lo destacho. Y entonces sucede que la oración subordinada, ¿vale? Que es esta que tengo aquí, ¿vale? Que es esta que tengo aquí, como el propio complemento circunstancial, pues se coloca delante. Y como el propio complemento circunstancial se separa con una coma. Una coma que lo que hace es marcar hipérbato, es decir, desorden sintáctico, ¿vale? Ya lo hemos visto. Sabemos perfectamente que un complemento circunstancial debería colocarse al final de la oración, que es su lugar. Su lugar está al final, pero el español permite mucha flexibilidad y podemos colocar los complementos circunstanciales donde queramos, ¿no? Yo podría colocar perfectamente el complemento circunstancial aquí y no tendría problema. Lo mismo pasa con la oración, ¿no? Que igual que hace el complemento circunstancial, se mueve donde quiere. ¿Qué hace? Que para dejarle claro, en nuestro caso al lector, en el caso del oral, con unas pausas que indican un desorden sintáctico, vino entonces su padre, es verdad que son unas pausas muy leves, que en la versión escrita del lenguaje se ve mucho mejor, ¿vale? Mediante las oraciones, mediante estas pausas con comas, que nos indican que existe un hipérbato, un desorden sintáctico, ¿vale? Es verdad que no es la más habitual que se encuentren en mitad del sintagma, pero también el sintagma verbal me refiero, pero puede suceder perfectamente. Y entonces es cuando, como decís vosotros, os rayáis, ¿no? Porque vosotros esperáis que la oración subordinada se encuentre siempre al final. O incluso lo que suele suceder es que como está al principio separada por comas, pues o separada con una coma aquí, obviáis el nexo, que sabéis perfectamente que también es un adverbio, bueno, no sé si perfectamente, pero sabéis que es un adverbio y que funciona como complemento circunstancial de su propio verbo, en este caso llover, porque es una perífrasis verbal, ¿vale? Pues la obviáis y decís que hay una justaposición, ¿vale? Porque existe una coma y vosotros vais a la coma, separáis aquí esta cosa que soléis hacer, oración 1, oración 2, ¿vale?
Oración 1, oración 2 y decir que aquí hay justaposición. Esto es lo más habitual, los errores que se suelen cometer, pero efectivamente aquí hay un nexo y este nexo, ¿vale? Lo que hace es subordinar o transponer o equivaler una oración completa en el lugar que debería ocupar un adverbio, ¿vale? Esto en cuanto a las oraciones subordinadas adverbiales propias. Las de tiempo, las de lugar y las de modo funcionan exactamente igual, ¿vale? Hay un paralelismo entre ellas en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su colocación, en cuanto a todo, ¿no? Funcionan exactamente igual. En clase expliqué que estas oraciones en realidad son oraciones adjetivas que no tienen antecedente. ¿Vale? Aunque esto no lo voy a explicar ahora porque seguramente pueda llevar digamos, a confusiones a algunos de vosotros que no estabais en clase a lo mejor cuando lo explicamos y puesto que ahora no estamos hablando de eso, ¿vale? Estamos hablando, quiero llegar a la oración subordinada adverbial impropia, es decir, aquella oración que no es propiamente sustituible por un adverbio, según una clasificación más o menos tradicional, que es la que seguimos manteniendo desde hace tiempo, aunque es una distribución o una explicación de las subordinadas que tiene que ver fundamentalmente con la semántica y que sabéis que no es lo básico de la sintaxis. La sintaxis es fundamentalmente estructura, fundamentalmente forma y que la semántica es un coadyuvante, ¿no? para la sintaxis. Vamos a intentar llegar al adverbial impropio. Si alguien tuviera dudas o quisiera una explicación más detallada sobre las adverbiales propias, pues que me escriba o que me diga algo y haremos un vídeo exclusivamente con la adverbial propia, aunque yo creo que estas las domináis con más fluidez. Vamos entonces a las adverbiales llamadas propias. En lugar de hacer un cajón desastre con todas las adverbiales y poner aquí todos los nexos y esto indica causa y esto indica tal, lo que he hecho es dividirlas, si lo veis, ¿vale? En 3 grupos, ¿vale? En el grupo A, en el grupo subordinadas, adverbiales, causales y finales, en el grupo subordinadas, no está bien numerado, pero bueno, ustedes me perdonan, condicionales y concesivas, ¿vale? Y en el grupo cuarto, subordinadas, comparativas y consecutivas, ¿vale? Veis que hay 3 grupos, ¿vale? Vamos a ir borrando todo esto para que no se quede marcado así raramente y no tengáis problemas. Bueno, vamos a ir grupo por grupo y os explico por qué, ¿vale? Por qué las he dividido en 2, ¿vale? En 3 grupos sin hacer un gran cajón con todas las adverbiales impropias. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque las causales y las finales, las subordinadas adverbiales causales y finales, independientemente de su contenido, de su contenido semántico, el hecho de que una expresa causa y la otra finalidad, funcionan más o menos igual, ¿vale? Sé que muchos de vosotros no entendéis que la subordinada adverbial final, como esto que voy a poner aquí, ¿no? Pero vamos a ver las subordinadas como yo las veo y luego pues hablamos si queréis, si tenéis algún problema. Funcionan más o menos igual. ¿Y por qué funcionan más o menos igual? Vamos a ir viéndolo. En realidad son oraciones dependientes de una preposición. En realidad son términos de preposición, tanto la causal como la final. Pero vamos a ir viéndolas poco a poco. Vamos a ir primero con la causal. La oración subordinada adverbial causal, ¿vale? Puede aparecer con 2 funciones diferentes, como complemento circunstancial de causa del verbo, es decir, indica una causa por la cual se produce la acción verbal, o modifica toda la oración. Modifica, no es propiamente una causa del verbo, sino que modifica toda la oración y entonces, pues a lo mejor algunos de vosotros la entendéis como un tipo de oración coordinada, la coordinada consecutiva. No lo sé, ¿vale? Voy a explicarlas así y luego vosotros, de cualquiera de las 2 maneras que las hagáis, si las justificáis bien, pues las van a tener bien. Vamos a ver las 2. Bueno, si la adverbial causal final que expresa una causa
una acción, una causa de la acción verbal, lo han detenido porque robó en una joyería, la causa de la detención es el robo, es fácil de ver. Expresa una causa de la acción verbal por esa razón, ¿vale? Y en principio es fácil de ver. La otra generalmente se coloca delante, ¿vale? Es difícil sustituirla por esa razón y pues causa un poquín más de problemas, ¿no? Ya que has venido, ayúdame a mover ese mueble. No estamos hablando de la causa de la venida, ¿no? Sino que la razón modifica toda la oración, ¿no? Modifica, ayúdame a mover ese mueble por el hecho en sí de que has venido, no modifique, no es que exprese una causa de la acción verbal, pero sí hay una causa implícita, ¿no? Que modifica toda la oración. Generalmente las oraciones subordinadas adverbiales causales van introducidas por el nexo porque, que es una conjunción, ¿vale? Que puede alternarse con la construcción de infinitivo cuando el sujeto de la causal coincide con el verbo de la principal. Vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿vale? En el ejemplo que tenéis aquí, dice, no acudió al trabajo, dice, vamos a ver. Vale, en este caso se ve muy claramente, ¿vale? Esta es la causa de su ausencia. Se ausentó del trabajo, no acudió por esta razón, ¿vale? Porque estaba enfermo. En este caso coincide, ¿vale? El sujeto de acudir es él, ¿vale? Recordar que cuando el sujeto está omitido es porque lo podemos reincorporar, él no acudió al trabajo porque él estaba enfermo. Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Podemos reincorporar él o ella, porque, bueno, sabemos por la concordancia que tiene que ser masculino. No hay ningún problema, ¿vale? Ahora, esta oración podría perfectamente construirse de esta manera. ¿Por qué? Porque hay coincidencia, ¿no? Hay coincidencia en los sujetos y entonces, de alguna manera, el sujeto implícito está aquí, ¿no? Por estar enfermo. Por estar enfermo se sobreentiende, el emisor entiende que, como ya ha mencionado el sujeto, no necesita flexionar el verbo subordinado, ¿vale? Si soy yo, por ejemplo, no acudí al trabajo, porque, ¿vale? Si si la acción del segundo verbo tiene otro sujeto distinto a la acción del verbo principal, ya no puede haber de ninguna manera infinitivo, ¿vale? Y esto es bastante habitual. No acudí al trabajo porque mi hijo estaba enfermo. Aquí el sujeto es yo, aquí el sujeto es mi hijo, ¿vale? Entonces, de ninguna manera puedo poner estar. Claro, esto nos causa problemas a la hora de analizar sintácticamente, ¿vale? Esto nos causa problemas a la hora de analizar sintácticamente. Esto es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo. Todos lo haríais bien, yo creo, ¿no? Tendríamos sujeto omitido. ¿Vale? Sujeto omitido, un sujeto omitido de tercera persona, singular, sabemos que es masculino porque hay un elemento en la oración que nos indica que el sujeto de los dos verbos es una entidad masculina, ¿vale? Y todo lo que no es sujeto es sintagma verbal predicado.
Una vez que estamos en el nivel 1, bueno, el nivel 1, como sabéis, tendría que ser la definición de la oración, ¿vale? Ese debería ser el nivel 1. Y aquí, en ese nivel 1, ¿vale? En ese nivel 1, puesto que solo estamos ante una oración muy sencilla, ya sabéis que esto no es lo que va a aparecer en EBAU, ¿no? Que mínimo va a haber 3 verbos. Pero bueno, para empezar, ¿vale? Luego hacemos ejemplos de EBAU, ¿vale? Vamos a ir por aquí. En el nivel 1 deberíamos colocar oración compuesta o compleja, como cada uno lo ponga, ¿vale? Por subordinación. Ya sabéis que como habrá varios verbos, ¿vale? A veces habrá varios tipos de subordinación. Entonces, decimos aquí subordinación, en este caso, como solo tenemos uno, podemos decir que es adverbial, pero a veces dentro de la subordinación adverbial podrá haber perfectamente una oración subordinada de otro tipo, sustantiva o adjetiva. Así que con que pongamos subordinación sería suficiente, porque lo que se trata es de distinguir, de decirle al tribunal o a mí o a quien corrija, ¿vale? En realidad lo que estoy haciendo es comunicarme, ¿no? Entonces, mediante estas cajas o mediante estas líneas tengo que expresar algún contenido. Y yo aquí lo que he dicho es, mire usted, en el primer nivel no hay coordinación, en el primer nivel no hay yuxtaposición, ¿vale? En el primer nivel hay coordinación. Por lo tanto, tengo un verbo principal y elementos subordinados y alguno de ellos tiene forma de oración. Como estoy en un sintagma verbal predicado en el nivel 2, en ese nivel reconozco el elemento principal de un sintagma verbal predicado. Este es mi siguiente paso, que es reconocer el núcleo principal. Como tengo dos verbos, tengo que decidir cuál de los dos. Sé que el verbo principal es aquel que aparece antes del nexo, en este caso reconozco el nexo, ¿vale? Si hay más de uno antes de todos los nexos o muy lejos de él, ¿vale? De manera que puede moverse, ¿no? Incluido, aquí podríamos moverlo. No quiero mover esto. Aquí podríamos perfectamente, ¿vale? Tomar la oración y colocarla en el primer lugar, ¿vale? ¿Qué deberíamos hacer si eso ocurre? Poner una coma, ¿vale? ¿Por qué pongo una coma? Porque hay desorden sintáctico, ¿vale? Lo lógico es que la oración subordinada, al funcionar como adverbial, y por tanto circunstancial, los circunstanciales ocupan el lugar último. Es decir, en la sintaxis, aunque en la lengua española no se respeta siempre porque no se necesita, no es como otros idiomas que necesitan establecer ese orden siempre. Lo sabéis del inglés, lo sabéis los que estudian otras lenguas, lo sabéis de otras lenguas, sobre todo las lenguas no románicas. Las lenguas románicas tienen bastante libertad en la colocación de los elementos, pero hay unas normas, ¿no? Yo descoloco, pero descoloco con un sentido, ¿no? Y coloco una coma. Estuviera al principio o estuviera al final, lo que hemos escrito hasta ahora estaría bien, ¿vale? Voy a volver a colocar en su sitio para no, de momento, introducir elementos, digamos, que nos dispersen de la atención. De momento lo vamos a dejar ahí, ya avanzaremos, ¿vale? Bueno, yo aquí ¿qué pondría? Como tengo un sintagma verbal predicado, reconozco el verbo que está antes del nexo, muy lejos de él. Si tuviera la oración que tenía cuando desordeno, ¿vale? El verbo que está antes del nexo, muy lejos de él, sigue siendo el mismo, que es acudir, ¿vale? Es decir, tanto si está antes como si está lejos de él, lo que está es demostrando absoluta independencia. Jerarquía de nivel 1, ¿vale? Voy a ponerlo como estaba, porque ya introduciremos dificultades. De momento vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil.
Si esto es así, mi verbo principal es claramente acudir. Núcleo verbal o lo que cada uno ponga, ¿vale? Si esto es así, lo que tengo que hacer es seguir en el nivel 3, reconociendo los elementos del sintagma verbal, predicado verbal. Y los elementos del sintagma verbal, predicado verbal, son aquellos sintagmas o grupos de palabras que trabajan conjuntamente, siendo equivalentes a una sola y no pudiéndose separar, ¿vale? Tengo un elemento aquí, ¿vale? Tengo un elemento aquí y tengo un elemento aquí. Todas estas palabras, todas estas cajas trabajan de forma unitaria, ¿vale? Trabajan de forma unitaria. Aquí tengo un sintagma adverbial, ¿vale? Lo que cada uno ponga, porque lo del no es un jaleo, ¿no? Modificador, complemento oracional, bueno, cada uno pone lo que le parece. Circunstancial de negación, bueno, da igual, no es importante, ¿vale? No os compliquéis la vida. Yo explico normalmente que este no es un modificador oracional en tanto en cuanto lo que hace es convertir una enunciación de afirmativa a negativa y por lo tanto modifica la modalidad oracional. No modifica el verbo siendo un circunstancial, sino que modifica toda la oración, modifica la modalidad oracional convirtiendo una enunciativa afirmativa en una enunciativa negativa. Pero poned de verdad lo que os dé la gana, da igual, vamos, lo que os dé la gana no, lo que os hayan enseñado hasta ahora no es, de verdad, no es significativo. Sabéis que aquí tengo un sintagma o grupo preposicional, cada uno como lo llame, ¿vale? Sabéis que en la nueva gramática deberíamos llamarlo grupo, como llevamos mucho tiempo trabajando con la palabra sintagma, nos quedamos con la palabra sintagma, es un sintagma preposicional y de momento yo no sé exactamente qué es, pero sí sé que dentro de este sintagma, como dentro de todos los sintagmas preposicionales, lo que tengo es un enlace más un término, ¿vale? Un enlace. Profe, ¿puedo poner aquí preposición? Poned preposición si queréis. Lo que pasa es que yo suelo decir en clase que la preposición o el término preposición es un término que pertenece a la distinción morfológica de las palabras, ¿vale? No a la distinción gramatical, que es lo que estoy ahora viendo, o sintáctica, ¿no? Porque podría haber una locución preposicional, ¿vale? Tendría que poner locución preposicional enlace, ¿vale? Pero tendría que poner las dos cosas. Y en cualquier caso, en las reuniones a las que acudimos hay un acuerdo de que ponemos enlace porque es el elemento que pertenece a la sintaxis, ¿vale? La palabra que pertenece a la sintaxis, la terminología que pertenece a la sintaxis, el tecnicismo que pertenece a la sintaxis, ¿vale? A la morfología pertenecería, que es otro nivel lingüístico, otro nivel de lengua, ¿vale? A la morfología pertenecería o bien enlace, o bien preposición, como en este caso, o bien locución, si la hubiera, ¿vale? Pero de verdad tampoco es significativo, ¿eh? Si pone preposición nadie os va a decir nada. En cualquier caso, nos interesa que en este término tenemos un sintagma nominal. ¿Por qué razón? Pues porque trabajo es en núcleo y aunque está unida a la preposición por una cuestión de cacofonía del español, es decir, puesto que deberíamos decir a él y es digamos, una norma de nuestra lengua, que lo que hacemos es unirla, ¿vale? Otras lenguas, como sabéis, lo que hacen es unir otras preposiciones. También nosotros lo hacemos con la preposición de. En otras lenguas lo hacen con otras preposiciones. En el francés lo hacen con otras preposiciones, en el italiano con otras preposiciones, ¿vale? Nosotros lo hacemos con la preposición a y con la preposición de, ¿vale? Lo sabemos de sobra, pero aquí hay un determinante. Vale, pues tampoco no que tenga eso ninguna ciencia, lo venimos haciendo desde hace mucho, lo tenéis muy automatizado y no es tan significativo. ¿Qué tengo aquí? Igual que aquí, yo he dicho que aquí hay una forma de sintagma preposicional, puesto que en este elemento, en esta caja que he señalado aquí, lo que tengo es un verbo, tengo que marcar que hay una oración. Y puesto que esta oración está introducida por un nexo como porque, ¿vale?
que degrada esa oración al nivel de la circunstancia, digo que es una oración subordinada. Y como la degrada al nivel de la circunstancia y un circunstancial está ocupado generalmente por un adverbio, digo que es adverbial. ¿Vale? Ahora me faltan las funciones. ¿Vale? Me faltan las funciones. Los voy a poner con otro color. ¿Vale? En este caso, no acudió al trabajo. Pues es una circunstancia de lugar. No acudió allí. ¿Verdad? ¿Vale? Es una circunstancia de lugar. O es una circunstancia, en cualquier caso. Y por esa razón, ¿vale? Circunstancial de causa. O circunstancial. Yo he reconocido que es un adverbial causal. Por lo tanto, tampoco es absolutamente necesario que diga la causa, pues bueno, o sea, que diga el tipo de circunstancia, está claro. ¿Vale? Ahora voy a mi nivel 4. Y en el nivel 4 he reconocido que este elemento, esto también estaría en el nivel 4, ¿eh? También pertenece al nivel 4. Igual que hay elementos en este sintagma, hay elementos en esta oración. ¿Y qué elementos hay? Puesto que he dicho que hay una oración, tiene que haber un sujeto. Y ese sujeto está omitido. ¿Vale? Como pongáis, tercera persona del singular, que ponéis un conjunto vacío, que hay quien lo pone, ¿no? Cada uno lo que ponga, no lo sé, lo que os haya enseñado a partir de ahora, pero sí es necesario marcar que existe un sujeto, ¿vale? Que de alguna manera no es que la oración sea impersonal, que no se pueda confundir con el hecho de que vosotros no habéis reconocido la impersonalidad, ¿vale? Habéis reconocido que el sujeto no está, pero lo puedo traer. No acudió él al trabajo porque él estaba enfermo. Como nuestra lengua es flexiva, tiene la posibilidad de marcar la flexión del sujeto, la ascripción del sujeto tiene la posibilidad de marcarla mediante la flexión verbal, es decir, mediante aquellas partes del verbo que reconocen o que están en estrecha conexión con el sujeto, no es lo mismo que aquí ponga estaba, ¿vale? En este caso, claro, hay sincretismo, puede ser yo, no acudió al trabajo porque yo estaba enfermo, ¿no? Fíjate. Pero en general, si yo pusiera aquí una S, pues ya tendríamos que poner otro sujeto distinto. Esto puede inducir a ambigüedades. En otras lenguas no pasa. En la nuestra, la primera de plural, la primera de singular, en el imperfecto solo sucede, ¿vale? En el pretérito imperfecto sucede solamente. La primera de singular y la tercera de singular son sincréticas, es decir, son iguales. Se producen ambigüedades que hay que deshacer por el contexto. En este caso a nosotros, como no estamos intentando comunicar un contenido, ahora mismo solo nos interesa la estructura, pues es una cosa que es independiente, ¿no? Podríamos decir que aquí hay una primera de plural, o sea, de singular, perfectamente, nadie nos podría decir nada, a no ser que hubiera una S, o otra flexión verbal, ¿no? Porque estábamos enfermos, pero ya sabemos que plural no puede ser, porque aquí hay un atributo, ahora lo veremos, porque hay un predicado nominal y por tanto tiene que haber un atributo, ¿vale? Que nos hace ver cuál es la... Bueno, en cualquier caso, pensando que tenemos un sujeto coincidente, ¿vale? Para no complicarnos demasiado la vida. No me deja borrarlo. Sí, ya está, ya lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues aquí tendría que reconocer sujeto y predicado. Como ya he reconocido el sujeto, sea el que sea, tengo otra vez un predicado. ¿Y esta línea hay que hacerla, la del predicado, profe? Pues sí, claro que hay que hacerla, porque en el momento que tengo un sujeto, tengo un predicado. Y en el momento que me salto este paso, puede haber un sujeto en la oración que yo no reconozca, porque no me pregunto dónde está. Voy directamente a las funciones verbales y no, puede que uno de esos elementos tenga la función de sujeto con respecto a su verbo. Y como estoy obviando que aquí hay una oración y estoy obviando este paso, ahora tengo que ir al paso 5. Y en el paso 5 reconozco los elementos de este predicado. Y en los elementos de este predicado, profe, el nexo está fuera, está dentro.
Bueno, como es un nexo o conjunción, puedo ponerlo perfectamente fuera del predicado. No tiene función, ¿vale? Es una conjunción y no tiene función. Es un poco independiente. Si tenéis muy claro que reconocéis conjunciones de pronombres y de determinantes que tienen también la función propia de su forma gramatical, la del pronombre o la del determinante, está bien que lo pongáis fuera. Pero si no lo tenéis muy claro, pues a veces incluirlo dentro del predicado tampoco es un problema, ¿vale? Esto lo podemos ir viendo. Los que habéis estado en clase conmigo ya lo he explicado alguna vez, ¿vale? En cualquier caso, aquí lo que tengo es un núcleo verbal. Y como ese núcleo verbal hace que mi predicado sea nominal, que lo he puesto, ¿vale? Predicado nominal, ¿por qué? Porque lo repito siempre, hoy no lo he repetido, ¿no? Predicado nominal, ¿por qué? Pues porque tengo un verbo, que en este caso sí, no suele serlo, ¿vale? Que hay, como son 3 verbos, pues no salen tanto, pero a veces salen. Entonces, predicado nominal porque sí tengo un verbo que es de tipo copulativo, ser, estar o parecer, ¿vale? Por lo tanto, tengo que tener, sin más remedio, un atributo, que en este caso tiene forma de sintagma adjetival, porque enfermo es un adjetivo con mi núcleo. Y lo tendríamos, ya lo tendríamos, ¿vale? Ya lo tendríamos. Claro, ¿cuál sería el análisis de la oración esta que tengo aquí? Me voy a traer este análisis aquí, a ver si soy capaz. A ver si soy capaz de hacerlo. Con tranquilidad. A ver. Vale, vale. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Vale. Voy a hacerlo con otro color. Verde, por ejemplo, ¿vale? Decidme vosotros que no encaja. En el nivel 1 tengo un nivel por justaposición. Ahora me decís vosotros, ¿vale? Sigo teniendo mi predicado, ¿vale? Sigo teniendo los elementos del predicado, un sintagma adverbial con la función que vosotros decidáis, un núcleo verbal y un sintagma preposicional. ¿Y sigo teniendo una oración subordinada adverbial? Porque ¿dónde está el nexo? Ojalá estuvierais. ¿Vale? En el nivel 3 tengo cierta dificultad, ¿vale? Porque lo que tengo es un verbo en infinitivo y una preposición, ¿verdad? Yo creo que me estáis entendiendo, ¿vale? Tengo una preposición, ¿vale? Así que como tengo una preposición, hay aquí algo que no me está encajando. Sigue siendo circunstancial de causa, ¿verdad? Pero tengo una preposición aquí, con lo cual aquí no tengo un nexo. Y entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues lo que puedo hacer es lo siguiente, decir que efectivamente, ¿vale? Decir que efectivamente aquí no tengo un nexo, ni tengo, ¿vale? Sino que lo que tengo aquí, no, eso sí que lo tenía que haber mantenido. Bueno, ahora lo pongo. Ah, vale. Bueno, voy a borrar otra vez. Esto lo borro, esto, ¿vale? Esto lo borro, esto, ¿vale? Con lo demás me quedo porque sigue siendo cierto. Sigue siendo cierto. Voy a poner predicado nominal aquí bien puesto. Tengo nivel 1, tengo nivel 2, sigue siendo circunstancial de causa. Voy a ir al verde. Sigo teniendo tengo aquí un elemento que sigue funcionando como circunstancial de causa, pero ya no es una oración. Tengo un sintagma preposicional o un grupo preposicional. Creo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Porque por siempre ha sido una preposición de toda la vida, ¿no? ¿Verdad? Y si siempre ha sido una preposición, entonces, ¿qué tengo aquí? Pues tengo un sintagma preposicional, ¿verdad? Y si tengo un sintagma preposicional, luego pongo esto. Pues tengo un enlace,
¿verdad? Y tengo un término, ¿verdad? ¿Sí o no? Uy, perdón, un término. Y ahora, claro, ¿dónde tengo la oración? ¿O qué es esto? Pues hombre, si tengo un infinitivo, tengo un verbo. Y si tengo un verbo, tengo una oración. ¿Y qué tendría que tener aquí? Un sintagma nominal, ¿verdad? Pues hombre, si tengo que tener un sintagma nominal y esto es equivalente a un pronombre, ¿verdad? Tengo eso. Pues lo lógico es que aquí tenga una subordinada de tipo sustantivo, ¿verdad? Y bueno, sigue siendo atributo, pero me falta algo, que es la línea del predicado. Profe, y aquí no tengo verbo. Sintagma verbal, predicado verbal. Perdón, sujeto. Es verdad, esto es falso. Porque no tengo sujeto. Simplemente hay un infinitivo. Y ese infinitivo, en el fondo de sí mismo, por estar él enfermo, sí tiene sujeto, lo que pasa es que no está marcado morfológicamente, como en el otro caso, ¿verdad? Que teníamos aquí. Porque estaba. Ahora sí lo tengo. O sea, perdón, ahora no lo tengo. Bueno, pues no pongo nada, porque el infinitivo no tiene por qué tener un sujeto. Tampoco es impersonal, cuidado. No es impersonal. Tiene un sujeto que está de alguna manera implícito, aunque no está omitido, porque tampoco lo puedo recuperar. O sí, ¿vale? Pero no hay flexión. Si ponemos que el sujeto está omitido, tampoco estaríamos desencaminados, porque la oración no es impersonal. Sí podríamos que hay por estar él enfermo, ¿no? Pero lo que cambia es que lo que yo tengo aquí no es una oración, la oración la tengo aquí. Lo demás es lo mismo, porque sigue siendo núcleo, sigue siendo predicado, o sea, perdón, sigue siendo atributo y todo lo demás sigue siendo exactamente igual, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Profe, pero si yo hubiera puesto aquí que esto es una oración subordinada adverbial, pues hombre, no pasa nada. Y yo sé que lo habéis hecho así muchas veces, pero es que realmente no tengo nexo, ¿no? Porque aquí no hay nexo. Pero por no es nexo, hombre, pues por no es una conjunción, ¿no? No ha sido siempre una preposición. Y cuando hemos hecho una preposición, no hemos hecho enlace más término, pues ¿por qué lo vamos a hacer ahora diferente, no? Digo yo, ¿eh? ¿Nos parece? ¿Vale? Ahora que lo habéis hecho siempre de la otra manera, pues lo seguís haciendo así. Pero yo creo que este análisis tiene más sentido, ¿vale? Es más claro y se ve claramente, yo creo que se reconoce la estructura. Por eso, porque si aquí pusiésemos eso, esta palabra, o por su enfermedad, ¿no? Imaginaos que ponemos aquí por su enfermedad. Nadie tendría duda en que hay que analizarlo así, ¿verdad? ¿Verdad que no? Yo creo que no, tendría nadie duda. ¿Por qué tenemos duda entonces que un elemento que equivale a una oración sustantiva de repente se convierte en un nexo ahí que forzara ahí un nexo de alguna manera? ¿Nos parece? Digo yo, ¿vale? Bueno, pues esto es la oración subordinada adverbial causal. Luego haremos más ejemplos, ¿vale? De momento vamos a ir a la final. Con la final pasa exactamente lo mismo, solo que la final no hay nunca un para qué escrito junto. Dice, las oraciones subordinadas finales expresan la intención o el propósito de algo. Van precedidas por las locuciones conjuntivas como para qué, a fin de qué, con el objeto de qué, he venido para que me ayudes, con el objeto de que me ayudes en el trabajo. Pues hombre, aquí nos caben también dos análisis, ¿verdad? Vamos a analizar esta que hay aquí. Vamos a copiarla y la vamos a analizar. Los dos análisis son válidos, ¿vale? No vamos a entrar aquí en discusiones, solo quiero que lo entendáis. ¿De dónde ha salido esto? Vale, ¿porque no le daba a copiar o qué ha pasado? Ah, no, porque le daba a resaltar solo. Y ahora no me deja copiar. Bueno, pues he venido para que me ayudes con el trabajo.
Vamos a analizar aquí, ¿vale? Bueno, en el caso de las oraciones finales, el desorden es menos habitual. Para que me ayudes con el trabajo he venido. Es menos habitual. Lo que hace que el análisis sintáctico con sintagma preposicional sea aún, digamos, más apropiado, ¿no? Porque lo otro, cuando hacíamos la oración subordinada adverbial causa, que viajaba toda la oración y la convocábamos toda al principio, ¿vale? Le daba una especie de entidad de independencia. Y en este caso es más difícil justificar lo de para que me ayudes he venido, ¿no? Este desorden, este hipérbato, pues es mucho más forzado, ¿verdad? Entonces, pues lo del análisis con para qué como nexo, pues yo lo veo un poquito más forzado. Pero bueno, que lo hacéis así, no pasa nada. ¿Qué dos análisis caben aquí? ¿Qué dos análisis soléis hacer? Pues yo creo que ya lo podéis tener en la cabeza, ¿no? Aquellos de vosotros que estáis siguiendo la explicación. Pues tendríamos, vamos nivel por nivel. Vale. Joder, no se borra. Bueno. Bueno, pues dejamos ahí eso. Vale, seleccionar. Bueno, ¿qué tengo aquí? Pues tengo en el nivel 1, en la descripción de la oración. ¿Vale? Tengo dos verbos, ¿verdad? 1 y 2. ¿Vale? El 1 y el 2 no significa que sea el principal y el subordinado, solo que los he contado. ¿Vale? Los cuento. 1 y 2. Puede haber 3, puede haber 5, puede haber 20. Los he contado. Y al contarlo me salen 2. Y al salirme 2, tengo que decidir qué relación existe entre ellos. Si existe una relación de coordinación, si existe una relación de yuxtaposición o si existe una relación de subordinación. ¿Vale? Yo creo que la relación de coordinación la podemos eliminar. ¿La eliminamos? ¿Por qué razón? Bueno, pues la podríamos eliminar por una razón sencilla, y es que este verbo está en subjuntivo y este verbo está en indicativo. Si no lo veis eso porque no conozcáis bien el subjuntivo y el indicativo, bueno, pues ahora vamos al siguiente paso. Pero en el caso de que os dierais cuenta, tendríais que pensar que una oración con un indicativo y una oración con un subjuntivo de ninguna manera pueden estar coordinadas. Porque hemos dicho que la coordinación implica una, digamos, equidad, una igualdad, ¿no? Y en general, si los dos verbos están en indicativo, los dos verbos están en indicativo. Y si los dos verbos están en subjuntivo, pues los dos verbos están en subjuntivo, ¿vale? Pero que uno esté en subjuntivo y que el otro esté en indicativo, generalmente no implica una especie de equivalencia. El subjuntivo, no sé, los que hayáis estado más en clase o aquellos de vosotros que hayáis dado latín o griego, ¿vale? Es el modo de la irrealidad y sobre todo de la subordinación, ¿vale? Entonces, habiendo un subjuntivo, ya sospecho que pueda haber subordinación. Justaposición no hay porque de ninguna manera, si no hay coordinación y no hay equivalencia, pues no puede haber justaposición. Así es que en el nivel 1 decido que tengo oración compuesta por subordinación, del tipo que sea. De momento no me agobio, ¿vale? De momento no me agobio. Bueno, la da porque no borra. Bueno, ya está.
aprendo a manejarlo, soy torpe. Vale. Bueno, ¿qué hago entonces si tengo mi nivel o decido esto, ¿no? Decido que existe subordinación. Si decido que existe subordinación, voy al nivel 2. Y en el nivel 2, ¿qué pongo? En el nivel 2 reconozco el verbo principal. Si hay subordinación, uno de los verbos debe ser el que manda. Y el verbo que manda, ¿vale? Es aquel que está antes del nexo o muy lejos de él. En este caso, el verbo venir, ¿vale? Que está en pretérito perfecto compuesto, primera persona del singular, ¿vale? Este verbo, como está en subjuntivo, es difícil que sea el principal, ¿vale? El verbo regidor, el verbo que manda, ¿vale? Es este verbo que está en indicativo y que está aquí en primer lugar, no solo, sino que puede ser perfectamente independiente. He venido, ¿vale? Para que me ayudes. Es difícil que este elemento sea independiente o trabaje solo, a no ser que el emisor considere que el receptor conoce la primera parte de la oración y que de alguna manera se omita porque no lo considere comunicativamente relevante decirlo. Pero en principio, un verbo que está en presente de en pretérito perfecto compuesto de indicativo, ¿vale? Que aparece antes del nexo, pues tiene todas las papeletas para ser el principal. Como está en primera persona del singular, es evidente que el sujeto está omitido porque si no tendría que aparecer el pronombre. Y además es que lo puedo recuperar, lo puedo recoger, ¿vale? Que es la norma para saber si el verbo está omitido o no. Que pueda escribirlo y que al escribirlo no exista redundancia con otro elemento que funcione como sujeto dentro de la oración. Al estar el sujeto omitido, bueno, pues lo ponéis como lo pongáis, con el elemento este vacío, el conjunto vacío que se rellena al recuperarlo, ¿no? O con la escritura del sujeto omitido, primera persona singular, lo que soláis poner, lo que os hayan enseñado, ¿vale? Da igual, no es significativo, ¿vale? Ahora, una vez que tengo el sujeto, ¿vale? Reconocido y sé perfectamente que ningún elemento presente es el sujeto, lo que hago es reconocer el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Ya sabéis que esto yo lo de las líneas lo hago mal en la pizarra y en un cuaderno, imagináis, con el lápiz digital. Vale, una vez que he reconocido el predicado verbal, sé que mi núcleo es he venido, un núcleo compuesto, un núcleo verbal con dos palabras, que es un verbo compuesto, predicado perfecto compuesto, y sé que es predicado verbal porque el verbo en infinitivo es venir, ¿vale? Y no es ni ser, ni estar, ni parecer, ni debe llevar atributo. ¿Cuántos elementos, os preguntaría yo, ¿no? Si estuvierais aquí, os lo pregunto ahora, ¿cuántos elementos aparte del núcleo verbal tengo? Pues tengo uno. ¿Y por qué tengo uno? Porque eliminando todas las palabras, no puede ser toda, por eso no podemos hablar de sintagma propiamente hablando, ¿no? Ya lo hemos explicado alguna vez, y que ahora hablamos siempre de grupo. Bueno, pues grupo, ¿vale? Pero este grupo está encabezado, determinado por la presencia de una preposición que no es eliminable, pero el grupo sí, ¿vale? Entonces, esta preposición encabeza un grupo que manda ella en él, ¿vale? Por lo tanto, digo grupo o sintagma, si todavía no os habéis acostumbrado a poner grupo, preposicional, porque la preposición no es eliminable. Y a la preposición le damos el nombre de enlace, ya lo hemos hablado antes, porque es el término, el tecnicismo propio para el nivel sintáctico. Entonces, todo lo que no es enlace es término. Este término es equivalente a un sustantivo. Hoy, lo que tengo aquí, he venido para eso. Por lo tanto, no puedo poner que es un sustantivo, pero puedo decir que hay un sintagma, hay una oración, porque es verdad que hay una oración, ¿vale? Hay una oración que es subordinada porque está en el nivel, no en el 3, está en nivel 4. Fijaos si está subordinado, ¿vale? Aquellos de vosotros que lo hacéis de abajo arriba se ve mucho mejor.
sea, perdón, de arriba a abajo se ve mucho mejor la subordinación. Yo voy metiendo las cajas, los que lo hacéis en cajas, ¿vale? Y se ve que ese elemento es dependiente de que exista una caja en la que se encuentra, ¿vale? Así es que es una oración subordinada. Oiga, profe, oye, profe, ¿por qué es subordinada? O sea, ¿por qué es una oración? Pues porque hay un verbo, ¿vale? Y es subordinada porque fíjate dónde se encuentra, ¿vale? No está aquí, ni está aquí, está obligatoriamente en esta caja, aquí se encuentra. La existencia de este elemento está determinada la existencia de la preposición, ¿vale? Subordinada, sustantiva porque equivale a un sustantivo, lo hemos demostrado. He venido para ¿cómo no pongo un verbo? Para ser ayudado, ¿no? Fíjate, ¿no? Porque ya tendríamos un verbo pasivo. Pero para la asunción de ese trabajo. Ya sé que esa palabra vosotros no la utilizáis, pero es un sustantivo. Vale, así es que si es una oración subordinada sustantiva, tengo un nexo que es conjunción, ¿vale? Al ser conjunción, ya hemos dicho, si yo estoy completamente segura de que distingo las conjunciones de los pronombres y de los determinantes que funcionan a veces como nexos, pues lo saco de la oración, porque sé que las conjunciones no tienen función. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Si yo tengo oración, tengo sujeto. Y en este caso el sujeto no es yo, sino tú. Porque si fuese yo, estaría en infinitivo. He venido para ayudar en el trabajo o con el trabajo. Pero como el sujeto es tú y lo que quiero es que otra persona haga otra acción, ¿vale? Sigue estando omitido, así es que tengo que decirlo, ¿vale? Como lo digáis. Sujeto omitido. Si tengo el sujeto omitido, vuelvo a mi paso de sintagma verbal, predicado verbal. ¿Vale? ¿Y verbal por qué? Porque el verbo ayudar, sintagma verbal, predicado, perdón, núcleo. Así ahora me deja borrar. Vale, núcleo. Núcleo verbal. ¿Vale? Tengo un elemento y otro. ¿Vale? ¿Y qué tengo aquí? Un me. Profe, ¿y este me es directo o indirecto? ¿Cómo se convierte esto en una pasiva con el me? Pues hombre, no es sencillo, ¿no? Pero yo tengo que coger el me y ponerle en forma de sujeto. No, profe, ¿cómo se pone esto? Pues hombre, me no puede ser sujeto, pero el concepto de primera persona del singular sí. Ay. El concepto de primera persona del singular sí. Y el concepto de primera persona del singular en forma de sujeto es yo. Entonces he venido para que yo sea ayudada, en mi caso, ¿verdad? Porque soy, bueno, cada uno que ponga lo que quiera, por ti. Así es que este yo, que aquí es un sujeto, aquí obligatoriamente es un sintagma nominal, complemento directo. Y esto es un sintagma preposicional, complemento circunstancial. Ayudar con, para que me ayude con el trabajo, ayudar con algo. Podría ser uno de régimen, podría ser de régimen, ¿no? Podríais decir, es que, profe, esto es de instrumento, es de qué, bueno, es para con el trabajo me ayudes, es raro, ¿no? Con eso parece uno de régimen, porque no cumple las tres características de un circunstancial, que es poder ser eliminado, ponerse a colocar en cualquier lugar de la oración y sustituirle por un adverbio. No creo que esto lo podamos sustituir con un adverbio. Me ayudes así, bueno. Así ser ayudado. No sé, parece que ayudar la preposición con, bueno.
Tampoco es una cuestión importante, ¿vale? Lo decidís, lo que decidáis, a saco a por ello, ¿vale? Ya lo hemos dicho alguna vez. Un circunstancial quizá no lo veo, pero bueno. Con el trabajo ser ayudada, para que con el trabajo me ayudes, para ser ayudada con eso. Contadme lo que pensáis. Síntoma nominal en cualquier caso, determinante y núcleo. ¿Vale? Y este síntoma preposicional pues tiene función de complemento circunstancial final. Para eso, ¿no? ¿Vale? Claro, pero ¿esto qué tiene que ver con las oraciones subordinadas adverbiales? Vale, vamos a quitar este análisis. Vamos a llevarle más abajo. Y luego le traemos otra vez. Vamos a hacerle de nuevo, ¿vale? Como ya he dicho muchas cosas, no las voy a repetir. Sujeto omitido, ¿vale? Yo, primera persona del singular. Bueno, nivel 1, oración compuesta o subordinación, ¿vale? Nivel 2, el sujeto está omitido, por lo tanto el predicado. Nivel 3, el núcleo del predicado. Todos los elementos aparte del núcleo en el nivel 3. Todos los elementos, sintagma, preposición. Ah, ¿qué es esto? Porque aquí, si yo digo que esto es un nexo, que es lo que diríais vosotros, aquí ya no puedo poner sintagma preposicional. Tengo que decir que esto es una oración subordinada, adverbial, final, y que es un circunstancial de finalidad. ¿Vale? Y si este es el nexo, ¿vale? Se me queda fuera del nexo porque no, de la oración o del predicado porque no tiene función. Sintagma verbal, predicada verbal, o lo puedo poner dentro, tampoco de verdad que no. Esto sigue siendo complemento directo, esto sigue siendo el núcleo, y esto seguimos teniendo el mismo problema de saber si es de régimen, voy a poner exactamente lo mismo, ¿vale? Con su enlace, con su término, sintagma nominal, con su determinante, con su núcleo, sintagma preposicional, ¿vale? ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado esto y esto. Profe, ¿cuál es el análisis? Tendríamos el nivel 4 y el nivel 5, igual que hemos tenido antes. Fijaos en el análisis que habíamos hecho antes. Teníamos en el término oración subordinada sustantiva, ¿lo veis? Pero todo lo demás era igual. ¿Cuál de los análisis es mejor? Bueno, a mí me gusta inclinarme por este. Porque no entiendo por qué, si yo os digo que una oración subordinada sustantiva cuando las explico es sustituible por un sustantivo o por un pronombre y aquí se cumple la característica, porque aquí no me vale. Tampoco entiendo por qué para, de repente, deja de ser una preposición sin excusa ni pretexto, ¿vale? Y se convierte en un nexo. O por qué se convierte en una conjunción, cuando no es verdad que esté completamente lexicalizada, porque si lo estuviera, yo aquí no podría poner para ser ayudado, o no podría poner para ayudar, y puedo hacerlo. Y ahí para seguiría siendo una preposición. Entonces, bueno, lo único que os pido es que decidáis cuál queréis hacer, el que hayáis hecho siempre, y lo hagáis completo, ¿vale? Que no mezcléis los dos. Eso es lo único que os pido. Bueno, pues esto en cuanto al primer grupo de las subordinadas, bueno, me queda una cosita, ¿vale? Me queda una cosita. Aparte de la conjunción, las locuciones conjuntivas o para más proposición u oración subordinada, podemos sustituirlas o pueden aparecer otras, ¿vale? Pueden aparecer otras, como a fin de qué o con el objeto de qué. Claro, si aquí yo tuviera
yo tuviera eso, claro, aquí que tendría un nexo. Claro que tendría un nexo. Porque es que todas estas palabras sí están lexicalizadas. Porque yo aquí no puedo decir con los objetos de qué, o con los objetos para qué, o con... no puedo cambiarlo, ¿vale? Está lexicalizada, está petrificada, está congelada, no puedo poner singular, no puedo poner plural, al sustantivo, no puedo decir que aquí hay un sintagma preposicional con un sintagma nominal, no puedo decirlo porque sí está lexicalizada. Es decir, está petrificada, está congelada, no puedo cambiar el género de objeto, no puedo cambiar el número de objeto, tampoco puedo cambiar con este objeto de qué, no puedo poner el determinante que yo quiera, ni la preposición que yo quiera. Es verdad que hay muchas palabras, 1, 2, 3, 4 palabras, pero es verdad que yo no las elijo, están ya así. Que el hecho de que haya aquí espacios no significa nada, porque en realidad podría escribirlas juntas. Porque no puedo elegir en el interior que escribo, está así, no hay manera de poner aquí con los objetos de qué o los objetos con qué, ya estaría diciendo otra cosa distinta, ¿no? Entonces esta sí está lexicalizada y por esto, o con el fin de qué, ¿no? Pasaría lo mismo. He venido con los fines de qué, no puedo. Y entonces eso sí está lexicalizado, semantizado, está congelado. Por eso lo llamamos locución, ¿vale? ¿Que equivale a para qué? Pues sí, podríamos decir, no, profe, es que esto equivale locución preposicional, que sería ideal, pero esto ya es rizar el rizo. ¿Para qué? En realidad es una locución preposicional con una conjunción, pero esto ya, ¿vale? Esto ya no lo pedimos nadie. El que lo entienda, estupendo, pero tampoco es necesario, ¿vale? Hay muchos y este es el problema, ¿no? Que puede haber varios y entonces esto es lo que os causa algunas veces problemas, que hay varios y que no siempre aparece lo mismo. Vosotros tendéis a buscar que exista siempre lo mismo y la verdad es que el lenguaje es tan rico que depende. Lo más curioso es que vosotros no las veis cuando están en las oraciones, pero luego cuando ponéis a escribir así muy cultamente, llenáis el texto de locuciones con el objeto de que, yo qué sé, lo ponéis en los comentarios de texto, ponéis muchas locuciones, muchas. Os suenan más bonitas, más largas y las usáis mucho. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Nos queda, ¿vale? La comparativa, la condicional y la concesiva, y la comparativa y consecutiva, que serán 2 vídeos diferentes más, ¿vale? No os doy la paliza de momento más. Si algo de esta parte no habéis entendido, ¿vale? Pues me contactáis como queráis y os lo cuento de alguna manera. O en persona, o yo qué sé, como queráis, ¿vale? O en el Slack, o no sé, como queráis. ¿Vale? Venga, chao.